Continuemos con esta segunda parte de introducción a la temática de bases de datos. Muy bien, teníamos 4 registros de los cuales podemos ver acá el ID del proveedor, Supplier ID. No sabemos quién es este ID. Lo que podemos hacer es revisar mediante una consulta el listado de los proveedores, que son select, y como no recuerdo la estructura, busquémosla. Aquí está suppliers, aquí está supplier ID y se llama company name, el nombre. Muy bien, entonces puedo consultar estos dos campos, el ID y el nombre. Entonces le digo que quiero consultar el supplier y el company name de la tabla que se llama, veamos, suppliers, proveedores, simplemente. Entonces le voy a poner from. Como ya tengo dos instrucciones para que no se ejecuten las dos, lo que debo hacer es sombrear una como que si le fuera a dar copiar y pegar, pero en lugar de darle copiar, solo la selecciono y le doy ejecutar, y con esto ya ejecuto solo esta consulta, solo esta, y tengo el número 4 que es Tokyo Traders. Este es el cuarto proveedor. ¿Y qué tal si yo quisiera que en la primer consulta, esta consulta de acá, en lugar de que me apareciera acá el número 4, me apareciera el nombre Tokyo Traders? Eso se puede hacer mediante una consulta a dos tablas, que le llaman consultas multitablas. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Debo decir mediante la cláusula join que voy a hacer una unión de datos. O sea, tengo mis datos de productos dentro de la tabla productos y quiero extraer información que está en otra tabla que se llama tabla suppliers, que son los proveedores. Entonces lo que debo hacer es ocupar la cláusula join que va después del from. Ojo con esto, el nombre de estas cláusulas cuenta y su orden cuenta. Entonces después del from yo pongo el join. ¿Con qué tabla me voy a unir? Voy a hacer la unión con suppliers. Sí, suppliers con S, está en plural. Y luego ocupo la cláusula on para decir cómo voy a hacer el match. O sea, cómo voy a asociar esos dos registros, el registro de producto y el del proveedor. Muy bien. Vemos que en la tabla de productos tengo un campo que se llama Supplier ID, que es el ID de ese proveedor. Luego, en la tabla de Suppliers vemos que también existe el Supplier ID, es decir, este es el ID del proveedor. Y para no repetir toda la información del proveedor, el nombre, el contacto, la dirección, cada cuánto tiempo se le paga, si tiene correo electrónico, etcétera, en lugar de repetir todo eso, aquí en este registro solo pongo pues el número, como cuando ustedes van al banco y le dicen, no sé, deme su número de DUI, y ya con eso le rastrean toda su información, si es que ese fue el caso. Entonces lo que yo voy a hacer es una unión y voy a decir, mire, la cláusula para unir estos registros es la siguiente. Le voy a poner un alias a productos y a suppliers le voy a poner también un alias. ¿Para qué le pongo WP y WS? Para no tener que escribir todo el products y todo el suppliers. Es una abreviatura, así de sencillo. Entonces la abreviatura es que la condición de unión, de matrimonio entre estos datos, consiste en que en la tabla productos el supplier ID debe ser igual al mismo supplier ID, pero de la tabla suppliers. Entonces ven que se pone un poco largo, y para evitar que esté demasiado largo pues yo pongo un alias, pero dice, mire, ese supplier ID, ese ID que está en la tabla de products, es el mismo, y
con base a ese me va a hacer la búsqueda y me va a hacer la unión. Vale. Hagamos esa ejecución y tenemos un error. Bien, ¿cuál es el error que tenemos acá? Es un error controlado. Dice, mire, supplier ID is ambiguous. ¿Qué significa ambiguo? No sabe de dónde salió. Entonces le dio pánico al motor de base de datos. Y esto no es una deficiencia de Postgres, esto es una regla de todos los motores de base de datos. Hay que decir de qué tabla queremos sacar la información. Entonces, product name la queremos sacar de producto. Porque ahora ya no vamos a sacar información de solo una tabla, hay más de una tabla. En este caso son dos tablas, que es suppliers, es una, y products, es la segunda. Ok, entonces la categoría de PP, el precio unitario sale de PP, las unidades en stock sale de PP y el supplier ID. Este lo voy a quitar porque ya no me interesa ver cuál es el número, me interesa saber el nombre de ese supplier y voy a decir que me extraiga de SS, o sea, de suppliers, de estos suppliers, quiero que me extraiga el, se llama company name. Me explico, este company name está dentro de SS. Ocupemos otra vez el pensamiento orientado a objetos y veamos de que company name le pertenece al objeto supplier. Entonces se accede al nombre mediante su padre, su respectivo padre. Entonces ahora le doy a ejecutar a esto y aquí está, listo. Con esto tengo ya el nombre del producto, Michiko-Beniku, habría que googlear qué es, pero quien lo provee es Tokyo Traders. Y luego Sid Rodney's, bueno, Marmalade, supongo que es una jalea, que está siendo proveída o provista, perdón, por Specialty Biscuits Limited. Ok, entonces ya tengo esa unión, pero ¿y eso de las categorías? ¿Qué son estos números? Ah, esto es el número que representa el tipo de producto, si es perecedero, si es una jalea. Pero ¿y eso de dónde salió? Ok, revisemos. Hay acá una tabla dentro de la base de datos de Postgres que se llama Categories. Yo le puedo echar un vistazo acá. Doy clic en este botón que dice View the Data. Y esto me permite echar un vistazo a las categorías que están en esta otra tabla. Son 8. Beverages, condiments, confections, etc. Bueno, entonces, en mi vista de acá, yo no quiero que me muestre un número. Porque yo con este número que yo digo, mire, Michikobe de Tokyo Traders es la categoría 6. Pero ¿y eso es carne, es leche o son dulces o qué? No sé. Bueno, entonces si quiero saberlo, entonces tengo que hacer otra unión de datos y para eso debo ocupar un join. Es la única forma para poder conocer la información, hacer otra unión de datos, que es con otro join. Y así puedo hacer un montón de joins si es que fueran necesarios. Entonces, ¿cuál va a ser el otro join? Ah, el otro join va a ser a, perdón, categories. Le voy a poner de una vez el alias cc, porque no me toca escribir un nombre así demasiado grande. Entonces, categories on. Y la cláusula de unión, ¿cuál va a ser? Esa hay que investigarla. Y la forma de investigarla es revisando las categorías. Dice que hay un category ID. Así reconozco. Ok. Bueno, ¿y mi producto? Aquí está products. Dice que también existe un category ID. Entonces, ese es el valor que se repite. En lugar de que se repita toda la explicación de la categoría, de que si era carne, qué tipo de carne, que si es perecedero, que si necesita refrigeración y todo ese montón de explicaciones, entonces solo se pone el ID, category ID. Entonces yo voy a hacer la búsqueda por category ID. Entonces el cc.category ID debe coincidir, perdón, con el pp.category ID. Ojo con esto. El ID de la categoría, perdón, el ID de la categoría debe ser igual
al ID de la categoría, pero lo estoy relacionando con PP, o sea, producto. El ID de la categoría de categorías con el ID de categoría de productos. ¿Por qué no con suppliers? Porque en suppliers no hay ID de categorías. Veamos si es cierto. Aquí está. No, perdón, suppliers. Aquí está la vista, no existen acá categorías. ¿Por qué no existen categorías? Porque son proveedores y los proveedores le pueden vender a usted harina, queso, un montón de cosas diversas. Puede ser. Muy bien, entonces en las categorías tenemos el ID y luego viene el nombre. Yo puedo ver el nombre de esa categoría, entonces aquí en lugar de decir PP Category ID voy a ocupar Category Name, o sea el nombre de la categoría, y voy a poner Category Name. Solo déjenme ver si no me he equivocado. Sí, es Category-Name, o sea el nombre de la categoría, pero ya no lo voy a extraer de PP porque Category Name no está en PP, que es la tabla de productos. De hecho, si le doy a ejecutar a esto, debería darme un error. Veamos si así es. Aquí tenemos un error. Dice column PP category does not exist. O sea, no existe Category Name en la tabla de productos. ¿Y en dónde existe? En la tabla de categorías. El nombre de categorías existe dentro de la tabla de categorías. ¿Y cuál es el alias de la tabla de categorías? CC. Voy y lo ejecuto y ahí está. Aparto esto y veamos. Ya tenemos que el Mishi Kobe de Tokyo Traders está dentro de la categoría de carnes. Y luego la mermelada está dentro de la categoría de confecciones. No sé cómo se traduce eso. Lo hice literal. Y luego el no sé cómo se pronuncia esto, parece alemán. Pues también es un tipo de carnes. Y el Costa de Bley, pues parece ser alguna especie de no sé qué bebida, etcétera. Muy bien, ¿puedo ir agregando más filtros a esto? Sí, podría agregar más filtros. Podría poner dos filtros. Podría poner, mire, yo quiero saber todos los productos, pero los baratos, los que nos gustan los salvadoreños. Y para eso necesito el símbolo de menor que. Y me disculparán la vieja confiable del copiar y pegar. Bien, quiero todo lo barato, todo lo que vale menos de $10. Vaya. Todo lo que vale menos de $10. ¿Qué tengo que valga menos de $10? Kombu, que está en la categoría de seafood, o sea, mariscos. Pues yo no soy amante de los mariscos y aquí hay un montón de cosas, unas bebidas, mariscos, bebidas y mariscos. Ok. Pero quiero ver los inventarios. Digamos que me preocupa ver aquellos productos que son baratos, pero cuyas existencias son bien pequeñas. ¿Y cuándo puedo considerar algún producto que tiene poca existencia? Digamos que tiene menos de 8 productos en inventario. Ok, puedo revisar eso. Le voy a poner un AND, que es el mismo AND de Java, lo único que en Java se hace con un símbolo y aquí se hace con la palabra AND. Entonces quiero decir, mire, la otra restricción es que el campo, y aquí aparece, por favor vean el puntero del ratón, ahí dice units in stock. Entonces le voy a poner units-in-stock. Entonces que esto vaya a ser menor que 8. Entonces voy a ver los productos baratos de los cuales me estoy quedando con poca existencia. Y aquí tengo, tan solo tengo este producto que no sé cómo se pronuncia, Roger de Seal, dice que es seafood, comida, marisco. ¿Y qué tal si, bueno, no veamos solo los que valen menos de $10, veamos los que valen menos de $30, pero me preocupan que tengan existencia menor de 15 o menor o igual a 15. Perdón, ahí está, menor o igual a 15. Entonces le doy seleccionar y le doy ejecutar y aquí tengo un listado. Tengo un syrup, que es un líquido exótico
marisco en la categoría de condimentos. Ok, y su precio es de $10 y tengo solo 13 en stock en la tienda, muy poquito, entonces hay necesidad de pedir más. Y si no se mueve, pues lo pongo en oferta para que se termine de ir más rápido. Pues no sé, depende de la política de la empresa. Los de sistemas, pues solo acatamos instrucciones. Eso es cuestión del mercadólogo. Muy bien. Entonces, aquí tengo ya este valor. Entonces puedo jugar con el precio unitario, puedo jugar con el units in stock y puedo ir agregando más instrucciones con AND, no solo una, no solo dos, no solo tres. Y en este caso puedo controlar el orden, order by. Pero yo quiero ordenar la información, entonces la voy a ordenar por product name. Que este sea mi primer parámetro, product name. Y le voy a dar a ejecutar. Y ahí está. A, C, G, L, M, N, O. Pero es que yo no lo quería por el nombre del producto, yo lo quería por el precio, desde el más barato hasta el más caro. No hay ningún problema. Unit-price. Precio unitario. Le doy a ejecutar y aquí lo tengo. Desde el más barato, que es este marisco de $9.50, hasta este otro marisco que es de $26. Pero ¿qué tal si yo lo quería ver al revés? Pues aquí lo tengo ascendente, o sea, desde el menor hasta el mayor, pero yo lo quería ver al revés, no hay problema. Si yo quiero verlo ordenado al revés, entonces asumo que yo lo estaba viendo en forma ascendente, pero quiero verlo en forma descendente. Y la forma descendente sería poniendo desc, que es la abreviatura de descendant. Entonces lo voy a ejecutar así. Y aquí tengo ya el resultado en forma descendente, donde primero tengo este marisco de $26 y más abajo tengo esta bebida de $15, no sé qué podrá ser. Luego tengo los de 10 y termino con el marisco de 9.5. Ok. Pero ¿qué tal si mi jefe me dice, mire, fíjense que vamos a sacar de circulación una bebida, esta bebida, el Outback Lager, porque es una bebida de $15 y nadie quiere pagar $15 por un botecito así de no sé qué, un licor o no sé qué. Entonces esa la vamos a sacar del catálogo. Pero todavía habían 15 en existencia. Ok, no importa. Saquémoslo del catálogo y lo vamos a poner en otro tipo de sucursal o etcétera. Que vean los contadores cómo esconden eso, que lo hacen. Pero a mí me dijeron que lo borre. ¿O qué tal si me dicen, mire, modifiquemos la existencia, pongámoslo a 0? Bueno, modificar la existencia lo podría hacer con un update, como ya lo vimos. Voy a hacer primero lo del update, para efectos de jugar con esto. Voy a hacer un update y voy a hacer la actualización. Ahora, ¿en qué tabla voy a hacerlo? Aquí tengo un conjunto de información que viene de varias tablas, viene en realidad de 3 tablas. De la de productos, de la de suppliers, que son los proveedores, y la de categorías. Pero la información de qué cantidad hay en stock está en productos. Entonces voy a modificar productos. Products. Le voy a decir set units in stock. Y ahora vamos a decir, mire, tenemos 0 porque se acabaron, porque no sé, el gerente se le cayeron, se le quebraron y las vamos a reportar como pérdida. Ok, le doy aquí. La respuesta es no, porque aquí no hay un where, aquí no hay ningún filtro. Si yo le doy ejecutar a esto sin ningún filtro, se va a ir todo en buen salvadoreño sin filtro y me va a poner a 0 las existencias de todo, absolutamente todo, y eso va a ser un problema. Entonces, antes de hacer eso, voy a usar siempre el where. Debo usar siempre filtros. Entonces, ¿cuál es el where? Bueno, voy a apuntar a cuál producto es el que quiero poner existencia 0
esta bebida que es el ID 6. Bueno, si no sé cuál es el ID, mejor lo consulto, ¿no? pp.product-id. Muy bien, y si ya le estoy poniendo aquí que quiero ver el ID de ese producto, pues no me va a mentir. Y aquí voy a ver, y ahí está, el Product ID. ¿Y cuál era la bebida de $15? Era, perdón si me equivoco, creo que era la número 6 de la lista. Ojo con eso, no era el ID del producto. El número 6 era el 6 de la lista. Su verdadero Product ID o ID de producto era el 70. Y está acá. Magnífico, entonces yo voy a cambiar al stock 0 a aquel producto donde su Product ID sea igual a 70. Le voy a dejar el punto y coma y a esto le voy a cambiar que quiero ver todo aquello que tenga los units en stock menor o igual a 1 para que me muestre una consulta más precisa de lo que quiero ver. Y ahora no voy a seleccionar de esta forma porque quiero que se ejecuten las dos acciones. Primero quiero que se ejecute el update. Inmediatamente después de terminar el update quiero que me corra el select para que me conste lo que ha hecho y poderlo ver. Entonces voy a hacer dos pasos en una misma instrucción. Le voy a dar correr y perdón, me dice que hay un error. No existe. Dice column unit in stock en la relación o tabla productos does not exist. O sea, no existe. ¿Qué pasó? Un hermoso error de dedo, creo. Creo que es un units in stock. Déjenme ver en Postgres, en products. Y así es, units en plural. Vale, entonces aquí se da una ambivalencia, una ambigüedad, perdón, una ambigüedad bien fea, en que los que desarrollamos bases de datos nos preguntamos, bueno, ¿y estaba en inglés o estaba en español o estaba en singular o estaba en plural? Mi recomendación para ustedes es que siempre le pongan los nombres de tablas y campos en español para distinguirlos de las palabras reservadas en inglés. Claro, no pueden usar tildes ni usen ñes, porque esos caracteres especiales, créanme, les van a dar un dolor de cabeza inmenso después. Y lo otro es de que, por favor, procuren siempre usar singulares. ¿Por qué singulares? Porque uno no se acuerda si una cosa es singular o plural. Entonces, si uno toma la convención de usar siempre singulares, uno se ahorra un buen rompecabezas. Entonces, la práctica sana que yo les recomiendo es usen siempre singulares. Si practican eso, en algún momento van a decir, ah, tenía razón, me compliqué menos. Ok, entonces aquí la complicación es que era units en plural. Entonces voy a correr esto y ahí está. ¿Qué es lo que hizo? Es que corrió los dos al mismo tiempo. Vean, aquí está el producto 70, que era un Outback Leisure de Pavlova, un beverages, una bebida. Y aquí está ya a 0. Curiosamente me aparecen los demás también a 0. ¿Por qué? Bueno, porque yo le puse más restrictivo units in stock. Si yo le pongo units in stock que sean 100, bueno, ya voy a ver más cosas. Y aquí está, aquí hay 11, aquí hay 35. Y tengo que ir a buscar el número 70 para ver si es cierto que todavía está, como que si no tiene ya nada en inventario. Y este era el 71 y no sé si me va a funcionar el control F. 70 y no me funciona el control F, qué triste. Ni modo. Lo que podría hacer es ordenarlos por Product ID, pero no importa, ya lo encontré. Aquí sí es el 15 como precio unitario y está a 0 el producto 70, y no es que yo haya dañado los otros productos porque para eso puse el where en el update. Muy bien,
Y para finalizar esta temática introductoria de base de datos, queremos ver, bueno, voy a poner esto otra vez a units in stock menor o igual a 10 para tener una lista más pequeña. Me quedó mero grande, lo voy a poner 5. Sigue grande, le voy a poner 1. Solo para que sea más fácil de ver. Ejecuto, vaya, ahí tengo 3. Entonces, ¿qué tal si me dice, mire, sáqueme del inventario rotunda y completamente esa bebida? No la queremos ni ver ahí en la lista, entonces la voy a borrar. En base de datos, cuando vean la materia, se tendría que discutir por qué borrar un producto, cuándo hacerlo, cuándo no, y cuándo poner un campo que indique que está descontinuado en lugar de borrarlo. No suele borrarse este tipo de información, solo que se marcan como discontinuos. Pero, bueno, ahora ya estamos aprendiendo los fundamentos, así que vamos a borrarlo. Entonces, vamos a ocupar la función delete from. Esto significa borre de. ¿De dónde vamos a borrar? Bueno, de la tabla productos. Products. ¿Y qué va a borrar? Obviamente va a borrar todo el registro. No me interesa borrar solo un campo. Me interesa borrarlo todo. Pero si yo le doy delete from products y le doy ejecutar sin un where, juren que se me borra todo de la tabla. Y cuando digo todo, significa que me va a quedar virgen, como que se acabara de crear la tabla, en blanco. Entonces, esto es tema de memes y chistes en las redes sociales y por eso yo les digo, no se les olvide poner un where, un filtro, que significa dónde o cuándo, como usted lo quiera traducir. Y ahora vamos a poner ese filtro y vamos a decir que queremos borrar solo aquel product ID que sea igual a 70. Ok, aquí lo que estamos diciendo es de que solo este de acá, el Outback Ledger, no sé si se pronuncia Ledger, parece alemán, pero solo este vamos a borrar. Ahora, si yo le pongo de que quiero borrar todos aquellos que sean mayores de eh, de 20, entonces voy a borrar 2. Voy a borrar el 70 y el 31. Pero no, veamos solo un caso específico, vamos a borrar solo uno. Y no voy a marcar esta instrucción porque quiero que se ejecute e inmediatamente después se lance la consulta para ver qué pasó, para tener yo mis resultados. Y lo voy a dar ejecutar, ups, y tengo un error. Ok, me dice de que no puedo borrar la tabla nada de la tabla productos porque hay una restricción de llave foránea. Buen punto. ¿Qué significa esto? Significa que hay otros registros que están relacionados con este producto en otras tablas. Por lo cual, es como que si este registro fuera un registro padre y tuviera hijos en otro lado. Este es un modelo maestro de detalle. Y no recordaba esta restricción en esta base de datos, que significa que si tengo un registro que es maestro y tiene detalles en otro lado, por ejemplo órdenes de ventas o más información, no lo puedo borrar. O sea, tendría que borrar primero los hijos para después borrar el padre. No así en el caso de los objetos. Si yo tengo objetos que contienen otros objetos o que contienen una lista de objetos, si yo borro el padre, se borra en cascada todos los hijos. Está hecho para eso. La lógica funciona así. En los motores de base de datos no, la lógica es muy diferente y la lógica dice que primero tengo que borrar los hijos y después los padres. Entonces vamos a evadir este ejemplo, no queremos borrar los hijos por el momento y vamos a buscar algo más que borrar. No podemos borrar categorías, no podemos borrar
prácticamente nada, toda la información está relacionada. Cuando vean la materia de bases de datos, se van a dar cuenta cómo se relacionan entre sí todas estas tablas, se llaman relaciones. Entonces vamos a usar la pequeña base de datos que yo creé que se llamaba prueba, que esa no tiene relaciones. Vamos a trabajar sin relaciones por el momento. Veamos, y aquí tengo una pequeña vista y regresamos al principio, en el video anterior. Hablábamos de Luisa López y Adolfo Pérez, y yo quiero borrar a Adolfo, digamos, el número 1. Entonces yo tendría que escribir, déjenme salirme de acá, en esta pantalla SQL yo tengo que estar bien pendiente de dónde estoy metido. Vean acá, en esta porción, ojalá puedan ver el puntero, dice prueba on Postgres. Esto significa que estoy conectado a la base de datos prueba, no estoy conectado a la base de datos Neptuno. Si yo me vengo a dar clic en Neptuno y doy clic aquí en SQL, va a hacer de cuentas que voy a modificar Neptuno. Es otra base de datos, y si desde esta consola yo intento cambiar algo de aquella otra base de datos, no me va a funcionar nada, nada me va a servir, absolutamente nada. Entonces lo que debo hacer es dar clic en la base de datos en la cual quiero trabajar, que se llama prueba, y ahora doy clic en la ventana de SQL y aquí me dice amablemente, mire, está conectado a prueba. Ok, excelente. Entonces ahora voy a borrar de prueba, ¿cómo se llamaba la tabla? Perdón, cliente. Se llamaba cliente y el campo índice se llama ID. Entonces voy a poner delete from cliente. Bórreme de la tabla cliente. ¿El qué? Ah, bueno, hay un where ID cliente sea igual a 1. Eso me va a borrar el primero. ¿Y qué tal si después quiero ver los campos cómo quedaron los registros, perdón? Entonces puedo poner un select asterisco from cliente. Esto es algo que a mí no me gusta recomendar, usar el asterisco. Asterisco significa seleccione todos los campos, pero es algo a lo que la gente se acomoda siempre, a usar un select asterisco, y no debe ser así. Solo excepto en este caso, que lo que quiero hacer es nada más revisar la información, no servírsela a una aplicación, no servírsela a un cliente, sino que la quiero ver yo para ver si dio error, funcionó, no funcionó, qué pasó. De antemano le voy a dar clic a este select y vean, me muestra todo. Ahí está Luisa y está Adolfo, pero yo sin seleccionar nada en concreto le voy a dar a ejecutar y vean, se recarga la consulta y ya solo está Luisa. ¿Y por qué está Luisa? Ah, bueno, aquí está Luisa porque primero se ejecutó el delete. De hecho, si vuelvo a ejecutar este delete, me dice, mire, fue exitoso. Bueno, ¿y cómo es que fue exitoso si no hay nadie? Ah, ok. Lo que pasa es lo siguiente, que fue a buscar los clientes que tienen un ID igual a 1. Si no encontró ninguno, significa que no hay. No significa que haya tenido un error, solo significa que no encontró dentro de la base de datos ningún valor que coincidiera. Eso no significa que sea un error, ojo con eso. Y pues al final doy acá este select y ahí está la información.